día. Este es un tema que a mí me apasiona terriblemente. Y estamos con Jessica Levías. Espera, que te di cualquier cosa. No tengo... Labia, perdón. Jessica Labia, perdón. Jessica, ¿cómo te va? Buen día. Sí, por supuesto. Sobrevivir a un mundo gordofóbico. Por supuesto que lo primero que nos viene son la ropa, los talles, el qué te dicen, el qué te van a decir. Jessica, gracias por estar con nosotros. Más allá de que seas nutricionista, mucha experiencia, ¿qué te llevó, qué te movilizó a escribir el libro? ¿Algún paciente que se haya deprimido? Gente que fracasa, que no entiende que el fracaso también es parte del proceso de perder peso. Entendamos que la obesidad es una enfermedad también. ¿Qué es lo que te movió a poder plasmar una especie de manifiesto de sé gordo en paz? Bueno, en realidad la idea es seguir trabajando. Yo hice un primer libro que se llama Pese lo que pese, contra la hegemonía del cuerpo ideal, en el que hablo mucho más de cómo nos afecta a las mujeres y a los feminismos toda la exigencia sobre los cuerpos y sobre la delgadez. Y este segundo libro, que es mucho más sobre nutrición, es ahondar un poco más en el tema del peso, de la gordofobia y de cómo nos atraviesa como sociedad, ya sin tanta distinción de género, bien como vos decís, y pensando más esta relación, ¿no? ¿Qué pasa con la enfermedad? ¿Qué pasa con la salud? ¿Desde dónde nos paramos a evaluar qué es enfermedad y qué es salud? Y cómo construimos también un mundo libre de tantas exigencias, principalmente, como dice la bajadita del nombre, tratando de no caer en trastornos alimentarios, porque sabemos que las estadísticas a nivel mundial nos colocan como segundo país, ¿no? Como a nivel mundial con más casos de trastornos alimentarios. Así que, bueno, la idea es juntar un poquito todo esto y repensar un poco también, no solo qué consideramos salud enfermedad, sino también las prácticas profesionales y cuál es la bajada que damos, ¿no? ¿Cuál es el paradigma de salud? Que yo creo que, bueno, tenemos que ir hacia un nuevo paradigma en que nos incluya a todos de las diversidades también. Claro, a ver, cuando hablamos de trastornos alimentarios, bulimia, anorexia, ¿existe algún otro o esos dos son los principales que se llevan toda la importancia? Son los más conocidos, pero bueno, hoy conocemos también, por ejemplo, ortorexia, que es esta obsesión por comer solo alimentaciones saludables, o vigorexia también. Hay otros trastornos alimentarios no específicos, trastorno por atracón. La verdad que si bien anorexia y bulimia son los más conocidos a nivel social, hay muchos trastornos alimentarios y muchos están fomentados y aceleran los procesos también esta idea de que todos los cuerpos tienen que ser flacos y esta sociedad pesocentrista, como digo yo, en la que vivimos, ¿no? En que todo lo miramos y lo analizamos solamente con la balanza. Jessica, ¿cuál detalle invisible de la gordofobia nos podés hablar o contar y que no sean muy conocidos? Porque también uno vamos a decir, la ropa, el talle no es el talle, talles especiales y siempre en la puerta no hay un alto, hay un gordo. ¿Qué otro detalle de gordofobia invisible existe en la sociedad? Yo creo que esto que tenemos tan naturalizado, como que el cuerpo flaco es el único que vale y el que está bien, y el cuerpo gordo es el que está mal, ¿no? Como que ahí empieza toda la raíz de toda la problemática. Y algo que explotó muy fuerte en la pandemia tuvo que ver con, no sé si recuerdan los primeros meses en la que era todos los chistes y los memes alrededor de engordar en cuarentena. Claro. Sí. No sabíamos, estábamos ante un virus supuestamente mortal, no sabíamos si iban a alcanzar los respiradores, no sabíamos si había vacunas, no sabíamos nada, y sin embargo, como el gran temor de los primeros meses era cuántos kilos voy a engordar, ¿no? Entonces me parece que ahí es donde empezamos a identificar, es decir, acá algo hace ruido, y acá no estamos hablando solamente de la grasa corporal como sana o no sana, sino que nos estamos yendo un poco más allá y entendiendo que esto, ¿no? Que culturalmente tenemos una idea de qué es el cuerpo que tiene valor, y el resto de los cuerpos son rechazados. Si una persona flaca va a buscar trabajo y una persona gorda va a buscar trabajo, seguramente le van a dar el puesto a una persona flaca y no a una persona gorda. Y esto es una realidad. No sé, vemos una película, una serie. ¿Hay personas gordas en las películas o en las series o son todas personas hegemónicas? Las que hay tienen un estereotipo puntual. Totalmente, ¿no? Lo mismo con el modelaje. Está bien, esto está empezando a cambiar de a poquito, pero sigue siendo muy chiquito, sigue siendo algo de nicho, como digo yo. Entonces, todos esos mensajes que vamos incorporando de pequeños y de pequeñas, obviamente que nos van marcando y nos van llevando hacia una línea. Entonces, hay cuerpos que parece que tienen más valor que otros. Y son cuerpos que tienen derecho, por ejemplo, a tener ropa. Son cuerpos que tienen derecho a vestirse con moda y el resto no. Son cuerpos que hasta tienen derecho a ser amados y otros cuerpos no. Entonces, me parece que la gordofobia y el gordodio en realidad lo que genera es discriminación, violencia, opresión. Y ahí es donde empezamos a cuestionar, ¿no? Cuando hablamos de obesidad como enfermedad, hasta dónde la enfermedad, a través de la grasa corporal,
y hasta dónde la enfermedad de todo esto que generamos socioculturalmente, que nos enferma psíquicamente. Sí, también inclusive, más allá de la cuestión de moda o de los trabajos, el hecho de que hay un montón de cosas que no están preparadas, ¿no? Para alguien con mayor peso que el habitual. Ejemplo, el colectivo, el asiento de un avión que cada vez son más chiquitos. Esa situación es muy incómoda, el cine. Totalmente. Bueno, incluso ir a un servicio médico. También. Digo, Sí. sillas, las salas de espera. resonadores, Exactamente. camillas, digo, Sí. ¿no? Todo está preparado para un tipo de cuerpo estándar. Y la realidad es que cuando salimos a la calle y empezamos a mirar cuerpos, digo, somos todos diversos. Entonces, ¿por qué esta idea de que hay un solo cuerpo que vale? Esta idea de que el talle S, el talle small es el talle que tiene valor y todos los otros talles no. Esta idea del talle único, ¿no? Que está tan instalada en nuestro país. Si bien hay una ley que está aprobada, que todavía no ha sido implementada, pero se está trabajando en ella, digo, mientras tanto hay un montón de gente que no tiene acceso a un derecho básico. Porque más allá de moda, por ejemplo, vestirse es un derecho básico, Sí, el claro. acceso a la vestimenta. Entonces, hay un trasfondo muy, muy grande que lo que termina generando es violencia y opresión a todas esas personas que no encajan en ese molde y que quizás pasamos toda la vida buscando ese molde. Y no estamos hablando de salud cuando estamos hablando de todo esto, ¿no? Estamos hablando de solamente quizás salud física pensándola a través de la grasa corporal, pero ¿qué hay más allá de esa salud física a través de la grasa Jessica, corporal? perdón, y te quiero preguntar por la experiencia que tenés últimamente entre los pacientes con los derechos que se fueron adquiriendo últimamente. ¿Hay gente que lleva la gordura con orgullo? ¿Son cada vez más los que tienen el no complejo y que no les importa? Hace un rato hablábamos de los haters, ¿no? Y que, bueno, de esa fobia que se le tiene a los gordos, que les resbala, ¿son más? ¿O todavía sigue habiendo un grupo muy importante de estos a los que verdaderamente les Bueno, les ahí duele estamos todo esto? viendo algunas imágenes de activistas. La realidad es que, por suerte, así como en la pandemia explotaron estos memes y estos chistes, se hizo mucho más visible la problemática. Y hay un montón de activistas en el país, no solo activistas gordas, sino activistas de diversidad corporal, que trabajan y que muestran y que militan la temática. Y me parece que está buenísimo, principalmente para proteger a las infancias, ¿no? Claro. Y a las adolescencias, que son también la población más vulnerable a los trastornos alimentarios. Porque la realidad es que nosotros, digo, ¿no? ya tenemos como un recorrido y nos va a costar mucho más ir cambiando estas ideas. No quiere decir que no se pueda, pero obviamente tenemos que luchar contra algunas cosas que ya tenemos incorporadas. Y estas activistas son muy importantes. Y esto que hablaban de las redes es clave, ¿no? Qué importante es que se muestren otros cuerpos. Porque siempre consumimos el mismo tipo de cuerpo, que es este cuerpo supuestamente válido. Y qué importante es ver las diversidades también que queden reflejadas. Sí, Jessica, yo también lo que veo es la cuestión del cuerpo real. Una cosa es el cuerpo que podemos decir, quiero ser Luciano Castro. Dale, buenísimo. Pero la cuestión de llamar cuerpo real al mío e irreal al de Luciano Castro. Entonces, si no, pará. O sea, Son en reales. este caso... los dos. ¿Cómo? Claro. Son reales los dos. Claro, los dos son Claro. cuerpos reales. Digo, para no poner el cuerpo de nombrar a una chica, es decir, porque si no queda como que el cuerpo de Pampita, pero ya Pampita tiene 40, digo, vamos a una chica de 20, no por edad, Flor Viña. sino por decir que, no sé, ahora no se me viene. Sol porque- Pérez. Bueno, pero Sol Flor Pérez también tiene Viña. 30 y pico. No importa, una de 20 y pico. Es como que, bueno, Flor Viña. El de Flor Viña es un cuerpo irreal y el otro... Entonces está esa cuestión también de suponer que el cuerpo de alguien hetero... ¿cómo se llama? Que siempre decimos. Hegemónico. Hegemónica, Que la belleza belleza hegemónica es irreal. No, Bueno, mirá, existe. obvio. No, Bueno, la idea... tampoco Y esas también demonizar. son discriminadas, claro, esas también son Claro, discriminadas. digo, dejar de demonizar al que tiene una especie de cuerpo. Perdón. Démosela a los que suponen que ese es el único cuerpo real. No, en realidad lo que necesitamos es entender esto, ¿no? Que existe la diversidad Exacto. también en los cuerpos y que todos los cuerpos son reales y todos los cuerpos son válidos. Eso es hacia donde tenemos que ir. Eso es algo que yo también hablo en el libro. Cuando decimos, por ejemplo, que tener celulitis en las mujeres es normal, Claro. estamos diciendo que el 90% de las mujeres tienen celulitis y es normal, Sí. pero entonces estoy diciendo que hay un 10% que no es normal. No, todos somos normales. Tener celulitis es normal, no tener celulitis es normal. Es como dejar de, por incluir, no podemos estar excluyendo a otras personas. Exacto. No podemos ir en contra de la persona más hegemónica tampoco, porque digo, Claro. porque es hegemónica. La idea es empezar a cambiar el rol que tiene la hegemonía en la sociedad y dejar de darle tanta importancia a esa hegemonía. Eso es lo que estamos trabajando, no cuestionar o criticar a quienes sí son hegemónicos. Recién hablabas de las adolescencias, es un lugar muy vulnerable.
¿Tenés pacientes adolescentes? Tengo pacientes adolescentes. Y que la mayoría de las veces es por una cuestión de morbidez, es por una cuestión de tengo algunos kilitos de más, quiero aprender a comer, quiero saber un poco más qué es lo que me meto en el cuerpo. ¿Cuáles son los causales de que un adolescente o una adolescente se presente ante vos? Bueno, están cambiando los tiempos, ¿no? Digo, generalmente todo empieza por esta sobreexigencia hacia el cuerpo, algo que sucede muy, muy común en las mujeres. Yo trabajo mucho con feminidades, tiene que ver con la fecha del cumpleaños de 15, como una fecha muy disparadora, ¿no? Como, bueno, acá tengo que tener un determinado cuerpo para usar un determinado vestido. Entonces estos estereotipos, ¿cómo nos van marcando? Pero el problema es que cada vez es a menor edad. Y muchas veces vienen porque las traen sus mamás, sus papás, y tiene que ver también con una preocupación por estas madres y estos padres, ¿no? Yo siempre digo que está esta idea de víctima y victimaria constante que manejamos con estos temas, porque no quiero llevar a mi hija, pero a la vez la violentan en el colegio, la cargan y sufre, entonces ¿hasta dónde la llevo, no la llevo? ¿Dejo, no dejo, hago, no hago? Es difícil. Y es importante acercarse a profesionales de salud que estén capacitados y que puedan orientar también a estas madres y a estos padres que les preocupa obviamente lo que están viendo sus hijos y que sí es importante que lo trabajen para que no sea quizás este problema una puerta de entrada hacia trastornos alimentarios. Jessica Labia, autora de Sobrevivir a un mundo gordofóbico y también Pese lo que pese. Aquí estamos viendo el primer libro que tiene que ver con esta temática que escribió Jessica. Muchísimas gracias No, por favor, un placer. visitarnos. Gracias. Vamos a un corte y cuando regresemos seguimos con mucho más de nuestro.